realidad que no se puede negar entre nosotros como creyentes, y es que no vivimos refugiados en un templo todos los días de la semana, sino que todos los días, después de este día y pasando la puerta, vivimos en una realidad totalmente contraria y muchas veces hostil a lo que nosotros creemos. Hace tiempo atrás, cuando el Señor Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte y subió, y ahí se transfiguró Jesús, sus vestiduras se hicieron más blancas que lo que jamás ni siquiera el jabón Salvo o Foca o lo que sea podría blanquear. Y estaba ahí Jesús y estaba apareciéndose Elías y Moisés, y los discípulos estaban tan anonadados que decían: Señor, ¿qué te parece si hacemos unas casas de campaña aquí para ti, para Elías, para Moisés, y aquí nos quedamos bien, Padre? Y esto dijo porque estaba en alguna manera perturbado por estas visiones que estaban teniendo. Pero Jesús se bajó, volvió a la normalidad, y ellos entendieron que esos momentos eran unos momentos donde la vida del corazón, la fe y la esperanza de ellos estaba creciendo, pero tenían que enfrentar una vez más la realidad, bajar al mundo, bajar a la realidad cotidiana. Y esta realidad cotidiana para nosotros es de pronto un peligro en el que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra gracia que hemos recibido para amar nos es secuestrada. Vivimos tan bombardeados de tantas cosas contrarias al Evangelio, contrarias a la persona de Jesús, que de pronto, escuche bien esto, en nuestra mente Jesús, el Evangelio, lo que creemos, empieza a parecer irrelevante. Parece que de pronto es mucho más valioso lo que el mundo ofrece, y Jesús se vuelve como una muleta para los domingos. En el trabajo, en las escuelas, a donde quiera que vamos, siempre hay un trabajo del enemigo queriendo secuestrar nuestras convicciones acerca de lo que creemos. Y venimos el domingo golpeados, fríos, confundidos, con dudas. Y si no entendemos que la iglesia ni el mensaje del evangelio tiene que ser relevante en los términos en los que el mundo nos dice que debe de ser, nuestra fe, como la de muchos a lo largo de la historia, es secuestrada, y los creyentes comienzan a naufragar porque perdieron de vista la razón de su existencia. En una sociedad donde la posición económica, donde el tener como una mega prioridad una carrera, no digo que esto sea malo, el tener una posición de influencia en el gobierno, en la política, son de pronto valores que se apoderan de la mente de un hijo de Dios. Y Jesús empieza a convertirse no en la figura principal de la vida de un creyente, sino en una sombra. Y la vida de ese hijo de Dios solamente le da las sobras al Dios que le salvó. Ya no es relevante Jesús. Ahora lo que es relevante es lo que está ocurriendo en el mundo, es lo que le está ofreciendo el mundo. Y entonces el cristiano se empieza a deslizar de su fe.
Su corazón se empieza a enfriar y sus convicciones empiezan a debilitarse. Es más fácil cada vez aceptar los puntos de vista del mundo. Es más fácil aceptar de pronto la filosofía del mundo, la cosmovisión de la gente que no teme a Dios. Particularmente en las escuelas, las universidades, parece que tienen un objetivo, pero bien intencional, aunque no lo declaren, de secuestrar la fe. Porque son más importantes los argumentos, la filosofía, la manera de pensar de esas personas que son muy intelectuales, muy estudiosas. Y Jesús, lo he visto en esta iglesia, al menos en algunos jóvenes. He visto cómo Jesús empieza a perder resplandor en sus vidas. Empiezan a dudar de sus creencias. Y bien, quiero animarte a que abras tu Biblia si puedes, o aquí en la pantalla vamos a hablar de Jesús crucificado en comparación con el mundo, y vamos a ver 5 dones que Dios nos da a los hijos de Dios, que el mundo jamás nos va a poder ofrecer a través de la cruz, para que nunca permitas que el mundo te ofrezca algo que aparentemente es mejor que lo que Dios te ofrece. Amén. Veamos en 1 Corintios 1, 18, 31, si me pueden poner toda esa cita, y la vamos a leer de corrido todo, y luego vamos a hacer algunas reflexiones. Bien, leamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, o Dios en su sabiduría, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto es la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría, conocimiento, información. Pero nosotros damos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Bien, en términos generales, ya ha sido así a través de todas las generaciones. Para aquellos que rechazan el mensaje de la cruz, a Cristo crucificado, la idea de ser salvo a través de la obra de un hombre crucificado es una locura, es una necedad, es un absurdo. Y la cultura, y mayormente Hollywood, si quieren verlo así,
Nos han enseñado que los héroes nunca mueren, que los héroes, bueno, a excepción de Superman, ¿verdad? Y lo resucitaron. Y que son sumamente poderosos, son invulnerables, ni siquiera se despeinan para hacer justicia. Es impresionante los prototipos que nos han mostrado de lo que es un héroe. Es más emocionante para la gente ser salvado por Superman y que se le lleven y hay un paseo por el cosmos y ese tipo de cosas. Entonces la gente se llena de tantas cosas que ve a Jesús y lo mira poca cosa. Cuando le hablas de la cruz, es muy fácil porque la mente ya está torcida con ciertos modelos que vemos en el mundo. Mirar a Jesús irrelevante, insignificante. Históricamente habría gente que dice: no me estés hablando de un muerto, ¿qué puede hacer un muerto por mí? Y bien, las palabras, como dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz, suenan de pronto en nuestros oídos como muy nobles o muy religiosas para gente del siglo en el que estamos viviendo. Pero en el primer siglo decir la palabra de la cruz era lo mismo que sería para nosotros como decir la palabra de la silla eléctrica, pero más horrible. Imagínate que Jesús muere en este siglo y muere en una silla eléctrica. Tú tendrías que decir: ¿sabes? El Mesías murió en una silla eléctrica. Lo hubieras visto cómo se retorcía del dolor por las descargas eléctricas. Y convencer a alguien de que su Salvador murió en una silla eléctrica sería la cosa más complicada. Nosotros hablamos de la palabra de la cruz y nos sentimos muy religiosos. Pero la gente en el primer siglo, cuando escuchaba la palabra de la cruz y que un hombre que se decía el Salvador del mundo murió en una cruz, era la cosa más abominable que alguien podía escuchar. No es de extrañar que la cruz sea una locura para los que se están perdiendo. Aunque es un mensaje extraño, considerado como locura para los que se pierden, aquellos que confían en Él, los que se salvan, esta palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. La palabra de la cruz es el verdadero poder de Dios. Y hay un poder inherente en la predicación del Evangelio de Jesús, del Evangelio de la cruz, cuando se recibe con fe. Cuando Dios te concede creer en el Evangelio, el oír y confiar en el Evangelio verdadero va a traer poder y poder de Dios a tu vida, a la iglesia. La gente busca poder en el mundo, lo buscan con los brujos, lo buscan con los hechiceros, lo buscan en el poder económico, en el poder político, pero la gente busca poder, pero el verdadero poder está en el Evangelio de Jesucristo. El verdadero poder que proviene de Dios para nuestro bien. Así que era imposible para un apóstol o cualquier líder de la iglesia del primer siglo predicar el Evangelio sin presentar la palabra de la cruz. La muerte por cruz era muy común en aquel entonces. Entonces hablar de que el Salvador murió en la cruz era algo contradictorio, y ahorita vas a entender por qué. Así que predicar un alto estándar moral no es predicar el Evangelio. Intentar cambiar la conducta a personas que están mal de la cabeza no es el Evangelio. O predicar a un Padre universal que va a salvar a todos los seres humanos al final y nadie se va a ir al infierno, no es el Evangelio.
O predicar que todos los seres humanos somos una hermandad y que debemos amarnos todos y respetarnos. Sí, es muy bonito, pero no es el evangelio. El mundo quiere todas estas cosas sin la cruz. Muchos cristianos hoy en día también. Así que los tiempos verbales donde están estas palabras, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden o es salvación para los que creen. La plena realización o el propósito por el cual fuimos creados. Y dice Pablo que Dios ha enloquecido a los sabios de este mundo a través de su propia sabiduría, la de Él. Y Él ha destruido la sabiduría de esos sabios, esos que se creen más inteligentes que Dios. Los ha confundido a lo largo de los siglos y nunca Dios se va a rendir a la sabiduría de los hombres, a la filosofía del mundo. Dios va a hacer que ellos se rindan ante su sabiduría. Pablo dice, ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde están los disputadores? Los disputadores es una palabra que eran personas que les gustaba reunirse para debatir, para discutir asuntos, para tirarse rollo y profundizar en cosas. Porque todo mundo está en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del propósito de sus vidas. Pero cuando se les ha mostrado a Cristo, a mucha de esa gente simplemente dicen, tú estás loco, esto no tiene absolutamente nada que ver. Lárgate por allá con tus cuentos. Esto es lo que ocurre hoy en día en muchos lugares. Vuelvo a repetir, allí en el contexto donde ustedes, cada uno de nosotros nos movemos. Así que el punto es claro, no hay hombre sabio ni escriba, no hay ningún debatidor que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho. Y ahorita vamos a ver estas 5 cosas que solamente en Cristo podemos alcanzar. Dios es el bien supremo que todo ser humano necesita. Que le quede claro esto. Usted puede hacer muchas cosas en este mundo, pero si su orientación y su pasión no es la persona del Dios que le creó, todo habrá sido un desperdicio. Dios es lo máximo, el bien supremo que debe de ser buscado y anhelado, pero no va a ser encontrado a través de la sabiduría y filosofía humana. No va a ser encontrado a través de la ciencia como tal, aunque hubo algunos científicos que Dios les dio la gracia de conocerle a Él. Así que Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana o la filosofía de este mundo, sino solo a través del mensaje de la cruz. Solo a través del mensaje de la cruz. Así que la búsqueda de la sabiduría humana no puede traer contentamiento terrenal o felicidad permanente. Puede traer algo de contentamiento temporal, algunas alegrías por ciertos logros, pero ese no es el fin del hombre. El fin del hombre es encontrarse con su Creador. Y si lo que usted hace aquí le trae un contentamiento temporal y una alegría temporal, pero no lo está llevando a Dios, usted está perdiendo minutos, horas, días preciosos de oportunidad para encontrarse con Él como un padre. Y todo el mundo se va a encontrar con Dios, pero se encuentra con Él como un padre o como un juez. ¿Hacia dónde te está dirigiendo tu vida? ¿Es Jesús? ¿Es el evangelio relevante? ¿Están tus convicciones firmes o están siendo secuestradas? Y es significativo que a menudo mucha gente muy educada, licenciatura, maestría, doctorado, mucha gente muy educada es la que menos toma en cuenta a Dios. La gran mayoría de los catedráticos universitarios son personas que
algunos en alguna ocasión creyeron y finalmente se apartaron, porque sus argumentos, sus razonamientos les llegaron a concluir que Dios no existía. Hay excepciones como Isaac Newton. Él era un creyente científico. Ahora, la sabiduría humana, la mentalidad, los razonamientos humanos que dejan a Dios fuera del cuadro, constantemente está rechazando a Dios de su vida y oponiéndose a Él. Y finalmente, mostrándose torpe y necio haciendo eso. Ustedes saben quién fue Albert Einstein, ¿de acuerdo? ¿Sí? El científico, uno de los más brillantes científicos que ha existido. Él, aparte de científico, fue maestro, y en una de sus clases, y aparte era creyente, en una de sus clases sus estudiantes se juntaron y le dijeron que estaban decidiendo que no había Dios. Esto no es nuevo. El maestro Albert Einstein les preguntó: ¿cuánto conocimiento de todo el mundo tienen ustedes colectivamente como grupo? Es una pregunta interesante. Ellos se juntaron y llegaron a la conclusión de que su conocimiento rayaba en el 5%. Para Albert Einstein se le hizo bastante generosa esa cantidad, 5% de todo el conocimiento del mundo para ese grupo, pero se las dio por buena. Entonces Albert Einstein le dice: ¿es posible que Dios exista en el 95% restante? Así es. Toda la gente tiene puntos ciegos. Cuando llegan a una aparente conclusión muy lógica, creen que tienen la razón en todo. Dios no existe por esta simple y sencilla razón. Pero no han conocido todo lo que les es necesario conocer, y particularmente no han visto a Jesús a la luz del Espíritu Santo. Así que la sabiduría de Dios, la sabiduría de los seres humanos, la filosofía, los razonamientos, los estudios muy profundos, aún científicos, no es como que tomas toda esa sabiduría y la multiplicas por un número altísimo para llegar a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, totalmente de un orden diferente. Ve lo que dice Dios mismo de sí: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos sus caminos. Dijo el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si tú crees que esto es Dios hablando, deberías de tener mucho cuidado en dónde están tus convicciones. Tú puedes llegar a varias conclusiones, y toda la gente puede llevar a varias conclusiones acerca de la vida, acerca de Dios, y creer que descubriste el hilo negro, y puedes estar tan alejado de la verdad como está el oriente del occidente. Puedes tener tu código de conducta preferido, cualquier persona lo puede tener, pero puede estar tan errado como aquel que le quiere tirar a una escopeta, con una escopeta a una paloma apuntando al piso. Es muy importante poner este fundamento. Ahora, Pablo no está condenando el aprendizaje, ni es un culto a la ignorancia.
es mejor no saber nada. No, simplemente está diciendo que ocuparse únicamente de estas cosas es inútil para alcanzar el propósito de conocer a Dios y de entender la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Ese no es el camino. No puedes obtener sabiduría espiritual, ni propósito, ni destino en Dios si tú sacas a Cristo del cuadro y te enfocas solamente en aquello que quieres lograr alcanzar: el poder humano, la riqueza, el poder económico y cualquier otra cosa que saca a Jesús del cuadro. El gran predicador Charles Spurgeon dijo algo muy interesante. Dijo: es cierto que un hombre ciego no juzga los colores, ni un hombre sordo juzga los sonidos, pero también es cierto que uno que está muerto espiritualmente no puede juzgar las cosas espirituales. Así que Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba. Él está feliz de hacerlo de esta manera que ofende, verdaderamente ofende la altura de la sabiduría humana. ¿Cómo que Dios quiere cambiar mi vida a través de un hombre que murió en una cruz? ¿Cómo es que yo puedo ser feliz si me entrego a alguien que murió en la cruz? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar la plenitud confiando en alguien que murió en la cruz? Es absurdo para la mente humana. Y de eso trata el asunto, de secuestrar la fe. Si alguien logra convencerte de que eso es absurdo, no has entendido la cruz, ni has entendido cómo se veía la cruz en el primer siglo, y no has entendido por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Los judíos buscan señales, milagros, dice Pablo. En los tiempos de Pablo el mundo judío estaba buscando una señal de la venida del Mesías, una señal de que verdaderamente Jesús era el Mesías, el Salvador que Dios había prometido. Ellos estaban buscando una señal de una liberación milagrosa. Estaban habituados a ver las historias como el Éxodo, que Dios abrió el mar. Entonces querían una liberación milagrosa para este tiempo, que los librara del yugo romano. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de la liberación no era malo. Lo que es malo en este pensamiento es el rechazo de la forma en que Dios haría la liberación. Igual los griegos estaban buscando sabiduría, y no es malo buscar sabiduría, pero el problema es que ellos estaban rechazando la sabiduría de Dios reflejada en la cruz del Calvario. Así muchos hoy en día, si no ven señales, si no ven milagros, dijo Jesús, no pueden creer. Y algunos, si no me convences de que Dios existe en verdad, si no me demuestras que Dios existe, dame una razón importante por la cual debo de creer que tu Dios es real. Entonces no creen. Así que Dios, en vez de darles a los judíos y a los griegos lo que pedían en libertad, en milagros, en sabiduría, Dios les da algo inesperado: un Mesías crucificado. Aquí va la contradicción. Un Mesías crucificado. ¿Por qué hay una contradicción? La palabra Mesías o Cristo, que es lo mismo, una es en griego y otra en hebreo, es un sinónimo, por así decirlo, de poder, de esplendor, de triunfo. Ve esto: Mesías, sinónimo de esplendor, de poder, de triunfo. Pero la palabra crucificado sería como un sinónimo de debilidad, derrota y humillación. Así que un Mesías crucificado era una contradicción en la mente de los judíos y la mente de los griegos. Los griegos eran todos los que no eran judíos en aquel entonces. Hay un hombre llamado Cicerón, muy antiguo, un estadista,
para que veas cómo pensaban los griegos en aquel entonces. Él dijo: la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad. La realidad es que la cruz es tan espantosa que si tú y yo estuviésemos en el momento en que condenaron a Jesús a la crucifixión, si estuviéramos en nuestro juicio acerca de nosotros y estuviéramos mirando el momento, nosotros, mientras escuchábamos que la gente gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo, conociendo los horrores de la cruz, nosotros estuviéramos gritando: no, no lo crucifiquen, eso es horroroso, mejor denle una muerte digna a ese hombre, por favor, pero nunca la cruz. Así es como se pensaba de la cruz. Para nosotros ha llegado a ser tan familiar, pero para ellos no era nada agradable estar escuchando de la cruz. Era algo vergonzoso, humillante, y más que los judíos no podían tolerar que el que decía que era el Mesías fuese crucificado. ¿Cómo Dios permitiría que su hijo fuese crucificado? Pero Dios quería a Cristo crucificado. Y si no abrazamos la cruz, aún con todas esas extrañas contradicciones y esas demandas y exigencias de la cruz, estamos perdidos. Los judíos, una vez más, consideraban la cruz o el mensaje de la cruz como un tropezadero, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Como un escándalo. Una ofensa era la cruz para ellos, decir que el Mesías había sido crucificado. Y los griegos, los no judíos, decían que era una locura. Literalmente la palabra locura se podría traducir como idiotez. En ese nivel tenían el mundo judío la crucifixión como una soberana idiotez. La peor tontería, hablar de la cruz. Pero ¿sabes? Dios no respondió a las encuestas. ¿Qué opinan los judíos? ¿Qué opinan los griegos? Pues me voy a ir por este lado, porque los judíos se molestan y los griegos se confunden. No, de ninguna manera. Él siguió su plan, él siguió su curso. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que en Jesús tenemos poder de Dios para los que creemos, y tenemos sabiduría de Dios para los que hemos creído en Cristo. Poder de Dios para vivir la vida que Dios nos dio, y tenemos sabiduría de Dios que no está en este mundo. A los que creen, Dios les da poder y les da sabiduría que no está en este mundo. La sabiduría que es de lo alto, dice la Escritura, es pura, es pacífica, es de buenos frutos. Pero la sabiduría que es según este mundo es terrenal, es animal, es diabólica. Es de la tierra, es animal, es del alma, de la carne, y es influenciada por el diablo. Si no tienes la sabiduría de Dios en tu vida, es que muy probable no has tenido un encuentro con la cruz y has abrazado la cruz, porque Cristo crucificado es poder de Dios para los que creen, y es sabiduría de Dios para los que creen. Y sabiduría no solamente es información, sabiduría es la revelación de Dios acerca de cómo deberíamos de vivir. El mundo te va a decir una y mil formas, pero la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es de buenos frutos. Y esto no lo vas a encontrar en absolutamente ningún pensador, nadie, absolutamente nadie en este mundo. No
puede el mundo conocer los caminos de Dios porque no se han sometido a la sabiduría y al poder de Dios en la cruz. Mucha gente busca dirección en revistas, en programas y todo eso, porque no han tenido un encuentro con el poder de Dios en la cruz y con la sabiduría de Dios en la cruz. Esas son dos de las cosas que Cristo nos trae a los que creemos: poder de Dios y sabiduría de Dios. Pensar como Dios piensa para nosotros y vivir con el poder que Dios nos da para tener éxito en todo lo que Él ha pedido de nosotros. No puede alguien triunfar en la vida sin el poder de Dios y sin la sabiduría de Dios. Así que si la palabra de la cruz y el mensaje de la cruz parecen débiles comparado con todo lo que escuchamos y miramos en el mundo, no te confundas, no lo son. Son poder y son sabiduría que no es de este mundo. Pero como nuestras expectativas de lo que Dios debería de hacer nos aleja de recibir ese poder y sabiduría. Si estás esperando que Dios venga por acá, Él va a venir por acá. Si estás esperando que Dios haga algo así, Él lo va a hacer de otra manera, porque nuestras expectativas nos limitan. Son expectativas erróneas que no están ancladas en la verdad de la cruz. No puedes meter a Dios en un cajón chiquito y dejarlo e ir en pos de tu vida. Dios no es domesticable. Pablo sabía de esto antes de convertirse a Jesús. Él se escandalizó. Para él también fue una ofensa que dijeran que el Mesías judío había sido crucificado. Se escandalizó tanto que persiguió a los cristianos, los encarceló, mató a varios. Pero fue hasta que Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le reveló quién era Él. Y a partir de ahí, Él entendió que no había otra razón más importante por la cual vivir, era para Jesús. Le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora, yo entiendo que no todos los encuentros con Jesús son tan dramáticos como ese, pero Dios ha dejado mirarse a cada uno en la medida que somos capaces de soportar su presencia o su revelación. Y Él se ha manifestado lo suficiente como para que podamos elegir si le vamos a servir o no, o si vamos a dar la espalda y alejarnos en pos de lo que el mundo nos ofrece, que contradice a Dios, obviamente. Por mucho que Pablo se haya ofendido por la cruz o por un Mesías crucificado antes de convertirse, así los griegos, los no judíos, pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte humillante era una locura. ¿Saben? Suena como una locura. Suena como una verdadera locura que Dios nos ofrece salvación a través de su Hijo crucificado. Es una locura en la mente humana. Para que veas cómo estaba la mentalidad de aquel entonces de los griegos, se encontró una inscripción en cierto lugar, una cueva, como un grafitis. Y algunos quizás se han encontrado con esa imagen. Era la figura de un hombre frente a una cruz, y había un cuerpo obviamente crucificado, pero con una cabeza de burro. Y la inscripción
en ese grafite decía: Alexámenos adora a su Dios. Así de ese tamaño era la burla y el desprecio de la gente hacia el mensaje de la cruz. Ahora lo hacen en otro estilo, más sofisticado, para hacer que la cruz se vea ridícula, para hacer que la cruz se vea irrelevante, para hacer que la cruz se vea algo que aún en la iglesia ni siquiera debería de hablarse ya de eso. En verdad, la iglesia no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata de lo que hizo. El cielo no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Ve Apocalipsis, todo lo que ocurre se trata de Jesús. No se trata de nuestros logros profesionales aquí, no se trata de cuán bien nos portamos, se trata de Jesús, de lo que hizo por nosotros cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús es todo. Jesús es el centro del universo. Jesús es el centro de nuestras vidas. Es el eje alrededor del cual gira toda la creación. La creación gira alrededor de Jesús. Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. ¿Por qué distraernos con cosas temporales y alejarnos de la realidad de lo que es verdaderamente relevante? Nuestro amado Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Él es la razón por la cual estamos hoy respirando. Amén. Algunos hoy en día, estoy hablando en la iglesia, no en esta iglesia necesariamente, pero en la iglesia en general, insisten en que deberíamos de cambiar el énfasis del evangelio, porque la gente no lo puede relacionar hoy en día. Pero deben de darse cuenta que la iglesia y la gente del primer siglo tampoco lo podían relacionar, tampoco lo podían tolerar. Y aún así, los discípulos de Jesús, Pablo, predicaron estas cosas con éxito y dieron su vida por ello. No, nunca debemos de quitar la cruz. Nunca debemos de dejar de hablar de estas cosas, nunca. Siempre la cruz, el mensaje del evangelio debe de estar como el centro de todo lo que ocurre en la iglesia. Todo parte y surge de ahí. No es como que vemos la cruz, ahora sí, pasemos a otras cosas. Nunca es así. No dejes que la cruz en tu mente se vuelva irrelevante, porque hay muchas cosas resplandecientes allá afuera en el mundo que te distraen de mirar al que murió en la cruz por ti. Aquellos que velan de este modo una verdad, y es una verdad incómoda, la de la cruz, imaginan que están haciendo discípulos, aunque no hablan de la cruz, no hablan de la sangre, no hablan del pecado. Imaginan, creen ellos que están haciendo discípulos, mientras que solo están rindiendo homenaje a la incredulidad. Porque si quitamos el estorbo de la cruz, si quitamos el escándalo de la cruz, en vano predicamos, en vano nos reunimos, porque el eje alrededor del cual gira la iglesia es la cruz. El eje de tu vida y tus decisiones es la cruz. Y algunos otros dicen que debemos de adaptar la verdad al avance de la época. Oye, estamos en otros tiempos, dicen. ¿Has visto eso? ¿Por qué sigues con esas ideas antidiluvianas? Estamos en otros tiempos. Pero lo que significa en la mente de ellos es que debemos de tomar esa verdad, aventarla a los perros y que se la coman, y nos olvidemos de ella para poder hacer lo que nosotros queramos. Muchas mentes así son.
Quisieran sacar a Jesús de sus vidas, de sus mentes, porque les es un estorbo a su conciencia para poder hacer lo que su carne quiere. Pero te aseguro algo, que si Jesús, el Espíritu Santo, está ahí, no te va a soltar, porque la carne y el diablo eso quieren, pero Él te ha tomado y no está dispuesto a perderte. Así que lo que simplemente significa que una mentira popular entonces debe de tomar el lugar de una verdad que ofende, por supuesto que no. Así que Dios estaba en su mayor locura, escucha bien, y en su más grande debilidad, entre comillas, cuando hablamos de la cruz. Pero era infinitamente más sabio, infinitamente más poderoso que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Así que la salvación no es el logro de la sabiduría humana, es el abrazo apasionado, dramático del acto de amor más grande que ha ocurrido del cielo a la tierra, allí en el Calvario. Así, Jesús nos muestra perfectamente en su vida y enseñanza sabiduría de Dios. Esta sabiduría está entonces a menudo, muy seguido, contradiciendo la sabiduría y las expectativas del hombre. Así que la sabiduría no tiene nada que ver con hacerse más inteligente. La sabiduría verdadera se recibe a través de la persona de Jesús. Grábate eso bien. Solamente a través de Jesús, porque la Escritura dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si quieres sabiduría, tienes que mirar a Jesús. Si quieres conocimiento verdadero, tienes que mirar a Jesús. Fuera de Jesús, todo es una mentira. Se oye radical eso, lo es, pero es verdad. Porque si es la sabiduría de Dios la que necesitamos para vivir, entonces debemos de buscar la sabiduría de Dios y el conocimiento que están en Jesús. Estoy casi ya por acabar. Así que piensen, solamente para que vean lo que dice Pablo. Dicen, mírense entre ustedes. No hay muchos sabios que Dios ha salvado. Entre ustedes no hay muchos nobles, muchos que han nacido de familias muy poderosas. No hay muchos ricos. De hecho, Dios hizo todo lo contrario. En su sabiduría le permitió a la gente más despreciada, a la gente menos valiosa, a la gente menos importante en la sociedad, encontrarse con Dios. Y esto Pablo no lo dice para hacernos sentir cucarachas. Ve, cuando el Señor anunció el nacimiento de Jesús, lo hizo a pastorcitos, gente muy humilde, y luego lo hizo a los reyes, a los sabios de Oriente. Y luego Jesús le dijo a los fariseos, a los que se creían muy sabios, le dijo, miren, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes en el reino. Así que no es tu sabiduría, no son tus logros, no es tu posición, no es tu fuerza la que te acerca a Dios, ni la que te hace más especial. Mira que Dios tomó lo que no era para avergonzar a lo que era, lo que no valía a los ojos de los hombres, para hacer que aquellos que se sentían muchos supieran que Dios no hace acepción de personas. Amén. Así que
Apenas voy en 2 puntos, pero los otros te los doy muy rápido. En Cristo, en la cruz, tenemos sabiduría y tenemos poder. Pero no solamente se ha hecho sabiduría Jesús, se ha hecho justificación para nosotros. Y tenemos que ver la justificación con la autojusticia. La justificación se les voy a decir rápido en cuatro puntitos. La justificación, número 1, es el acto legal que Dios hizo en la cruz a favor de los que creen en Cristo y se arrepintieron de sus pecados, perdonar la deuda. Una persona justificada es una persona perdonada. Amén. Número 2, la justificación también es un acto de imputación. Quiere decir que la justicia, la rectitud de Cristo les es otorgada, les es atribuida a los que creen en Jesús, como si nunca hubieran pecado, como si siempre hubiesen obedecido. La justificación también es, número 3, una impartición de la justicia de Dios. Es decir, que por el Espíritu Santo que viene a los que creen, los que han puesto su confianza en Jesús pueden por el poder del Espíritu Santo caminar en rectitud, no por su esfuerzo. Y número 4 es la justificación, una justicia relacional. Porque Dios es santo y justo, Él solamente tendrá comunión con los justos. Ahora tenemos permiso de relacionarnos con Dios. Jesús es nuestra justificación. No, la justificación no es una búsqueda en nuestro interior para ver si podemos ser aceptos a Dios o no. La justificación es un acto soberano de Dios, que por haber creído en Cristo, Él nos pone en una posición perfecta delante de Él, que no tiene nada que ver con sentirte bien contigo mismo. No, yo no hago mal a nadie, hay otros peores que yo. No, porque no hay justo ni uno solo. Y Dios tiene comunión solamente con justos, los perdonados, a los que se les ha imputado la justicia de Cristo, a quienes Dios impartido su justicia por el Espíritu Santo, y a quienes Dios les ha permitido relacionarse con Él, porque ahora están vestidos con la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Eres justificado? Eso nadie te lo puede dar en este mundo. Nadie en el mundo te puede posicionar como una persona recta a los ojos de Dios. No hay justo ni uno solo. ¿Eres justo delante de Dios? Algunos 4. ¿Eres justo? Esto es raro, ¿verdad? Porque la mente dice, ay, ¿cuál justo? Pues si la regas cada rato. Eres justo. Eres perdonado. Dios te atribuye la justicia de Cristo. Dios te imparte la justicia de Cristo por el Espíritu Santo, y Dios te permite relacionarte con Él. Punto. El diablo puede decir lo que bien quiera. Otro don que encontramos en Cristo en la cruz es la redención divina. La redención divina es una palabra de liberación de esclavos. Y vemos en el mundo que el mundo compite con esto al ofrecerte autoayuda. Ve a la librería, aún la librería cristiana, no esta, espero que no, está llena de libros de autoayuda, y sacan a Jesús, sacan la cruz del cuadro. Redención es un acto divino en el que Dios te libra de la esclavitud del pecado, te libra de todo lo que te esclaviza, gratuitamente por la fe en Jesús. La gente busca libertad, pero esa libertad que la gente busca aparte de Jesús es hacer lo que bien les parece sin que nadie les ponga límites. La libertad que Cristo trae es romper las cadenas que te atan para hacer la voluntad de Dios, que es buena y que es agradable. Así que Cristo te trae redención verdadera, no una libertad falsa que el mundo te ofrece. En Jesús tenemos redención, el perdón de todos nuestros pecados y la liberación de la esclavitud. El mundo no te puede ofrecer absolutamente nada de esto, ni sabiduría, ni poder de Dios,
ni justificación, ni redención. Y por último, Jesús te ofrece, cuando has puesto tu confianza en Él, santificación. La santificación, lo voy a poner de esta forma, es apartarte de Dios para un propósito específico para Él. Y todo el proceso que hay de transformación. Pero particularmente Dios te santifica para darte un propósito por el cual vivas en esta vida, en esta tierra. Un propósito de impacto no solamente temporal, sino eterno. El mundo te ofrece autorrealización. Tú puedes tener este curso, tú puedes tener esto y te vas a sentir autorrealizado. Dios te dice, no, la realización es que entiendas que yo te llamo desde antes de la fundación del mundo. Te aparto de millones de personas para que estés conmigo y para darte un propósito eterno. El mundo no te puede dar absolutamente eso. La razón por la cual existimos está precisamente en la santificación. Dios te trae a su presencia y ahora te dice, para esto te he llamado. Esta es la razón por la cual te salvé. Quiero que hagas esto. Y ese descubrimiento solamente está en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Nadie en el mundo puede decir que Jesús no es relevante. Jesús y el evangelio de la cruz es absolutamente relevante. Y Jesús, nuestro Dios, hizo esto, dice, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. Y dice, de donde Pablo obtiene ese versículo, vengan los de la alabanza: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, ni el poderoso en sus riquezas. El que se ha de gloriar, el que se ha de jactar, el que se ha de sentir orgulloso, que se sienta orgulloso por conocerme. Porque todo lo demás, las riquezas, el poder humano, la autorrealización y todos los engaños que el mundo te ofrece es basura comparado con el único y verdadero hecho de conocer a Dios. Porque en Él está la vida eterna, en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿En dónde estás parado? ¿Estás mirando la relevancia de Jesús o estás mirando la irrelevancia de Jesús para tus metas? Te advierto algo, que si sacas a Jesús del cuadro, habrás desperdiciado totalmente la única vida que Dios te dio. La habrás echado por el caño. Todos los talentos, dones y oportunidades que se presentaron por la misericordia de Dios se harán añicos si Jesús no es la razón por la cual tú vives en este mundo, en esta generación torcida y perversa. Jesús sigue y seguirá siendo lo más relevante en este mundo, generación tras generación. Y esas 5 cosas que Él te ofrece, que el mundo no puede jamás ofrecerte, no puedes perderlas de vista. Jesús te ofrece sabiduría para esta vida que no está en este mundo. Te ofrece poder para alcanzar la victoria en todos tus caminos. Te ofrece justificación, liberación de la culpa, liberación de tus pecados, liberación de la deuda, y la gracia y el poder para vivir una vida recta. Te ofrece santificación y redención, propósito y libertad de todo lo que te ha esclavizado. Jesús sigue siendo relevante y no vamos a quitar la cruz, el mensaje de la cruz, para ser relevante a los ojos de muchos en el mundo. Lo único que es relevante aquí es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Es el más grande sacrificio por amor que Dios ha hecho en toda la historia de la raza humana. Entregar lo que más ha amado, para que tú y yo tengamos oportunidad de reconstruir nuestras vidas con su sabiduría, con su poder.
con su justicia, con la libertad que nos ha traído y la santificación, el propósito de vivir para algo más grande que nosotros. Darle la espalda a Jesús es enterrar tu vida y tu destino en el sinsentido, en el despropósito. Tú no quieres eso, porque como dije al principio, todos vamos a encontrarnos con nuestro Dios cara a cara. Todos. Unos se regocijarán de ver a quien les adoptó como un padre amoroso, y para otros será la más espeluznante experiencia de mirar al juez que les ofreció salvación y la rechazaron. Decidieron vivir según la sabiduría de este mundo, creerle al mundo, creer las mentiras del mundo, rechazar a Jesús porque les pareció ridículo, les pareció irrelevante, les pareció absurdo. Ponte de pie.